Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave, me escucha. Estamos ya con la última entrevista de esta mañana. Estamos con Felipe Ulloa, consultor internacional en desarrollo de infraestructuras y transportes, él es geógrafo de la Universidad de Chile, magíster en gerencia para el desarrollo. Vive actualmente en San Francisco, en el Silicon Valley de Estados Unidos, pero ha estado muy relacionado últimamente con la situación en Chile porque participó en un estudio de la Universidad de Santiago de Chile, de la USACH, con varias personas que estaba focalizado en establecer el contagio y propagación del coronavirus sobre la base, y esto es importante, sobre la base de los patrones de movilidad que nosotros tenemos en términos del uso del transporte y la infraestructura de transporte que tenemos en el país. Gracias, Felipe, por este contacto. ¿Cómo estás? Hola, Fernando, qué gusto saludarlo. Gracias por el contacto. Sí, Felipe, es bien interesante el punto en lo que tú estuviste trabajando, porque las redes infraestructurales de transporte, y se ve cada vez que esto pasa, son en las grandes ciudades, Santiago particularmente, esenciales para entender cómo funciona la ciudad y la economía de la ciudad sobre la base de grandes volúmenes de gente que se trasladan de un sector de la ciudad hacia otro sector de la ciudad y después en la tarde de vuelta. Y eso, cuando tú estás confinado o tienes cuarentena o una pandemia de esta magnitud, simultáneamente a una cantidad cercana, como lo dijo la ministra del Trabajo, a 30% de personas de una economía informal que vive básicamente de los ingresos diarios, prácticamente es muy difícil de que se puedan mantener en sus casas. ¿Y cómo se ve eso desde el ámbito del transporte en la ciudad, Felipe? Claro, ese patrón, por ejemplo, de movilidad nos dice en el caso particular de Santiago que tenemos, voy a ser muy sintético, ¿no? Y voy a simplificar el modelo, pero básicamente nos va a decir que vamos a tener dos viajes o desplazamientos de norte a sur y de este a oeste, ¿no? Rápidamente. Dicho eso, nosotros sabemos que todas las comunas van a viajar y se van a concentrar básicamente en Santiago, Providencia, Las Condes, ¿ya? Entonces vamos a tener viajes desde Puente Alto hacia ese espacio central, y vamos a tener viajes desde Maipú, digamos, desde el sector poniente hacia ese espacio central. Cuando nosotros visualizamos eso, dijimos, mire, las primeras medidas que se deben tomar para efectos de confinamiento u otras era cortar esos patrones de movilidad. O sea, impedir que la propagación del virus se generara por las vías de transporte público, cortando esos patrones de movilidad. Esos patrones de movilidad no se cortaron nunca, se bajaron un poco con ciertas cuarentenas, pero ocurrió que teníamos cuarentenas que no estaban asociadas a bonos a recursos, no estaban asociadas a sueldos éticos, por así decirlo, o sueldos de emergencia, para poder paliar un poco esto del 30% de la economía informal, que yo me atrevería a decir que a esta altura es harto más que el 30%, ¿no? Porque tenemos otras universidades que también han dicho, mire, particularmente la Universidad de Chile con el Instituto de Sistemas Complejos, se metió al interior de los territorios. Lo que nosotros vimos fue a nivel más macro, a nivel de la RM completa, y ellos dijeron, se mueve menos gente en los distritos y se mueve más gente en otros distritos, diferenciales por renta. Nosotros dijimos, a nivel de Santiago vamos a tener un gran problema porque no hemos cortado los patrones de movilidad. Y asociado a esos mismos patrones de movilidad hay que superponer otras capas de información como la vulnerabilidad, y aparte de la vulnerabilidad, los hacinamientos, Fernando. Y resulta que nosotros tenemos hacinamientos y vulnerabilidad en lo que yo he denominado el sector surponiente de la capital. En ese lugar hoy día nosotros ya no tenemos ni siquiera hospitales con capacidad, ¿ya? Y eso es muy, muy complicado a la hora de poder gestionar la pandemia. Ahora, con estos mismos patrones de movilidad nosotros podemos trasladarnos a otras regiones y ver, por ejemplo, qué pasa en el caso de Valparaíso, ¿ya? Que el caso de Valparaíso es una bomba de tiempo. O sea,
convengamos que desde Santiago se están trasladando pacientes a las regiones, y las regiones hoy día tampoco están quedando con un stock, digamos, disponible de camas para atender la demanda regional también. El caso particular de Concepción, está recibiendo Concepción hoy día gente de Santiago, ¿ya? Y eso es delicado porque en algún minuto vamos a tener ahí una concentración de pacientes nuevos infectados y no vamos a tener la posibilidad de otorgar servicios de salud a las personas de la región. Volviendo al caso de Valparaíso, nosotros sabemos que Viña y Valparaíso, a nivel regional, concentran el 70% de los viajes totales de la región. ¿Ya? Si queremos impedir cualquier tipo de propagación de coronavirus, ahí lo que tenemos que hacer es cortar, ¿ya?, estos patrones de movilidad e impedir que llegue el 70% de la población a Viña y Valparaíso. No obstante, la pregunta que surge es, bueno, ¿perdón? ¿Qué significaría, perdona Felipe, cuáles son las formas en que tú cortas? Para usar ese concepto, ese verbo, tú cortas. ¿Qué tienes que hacer para cortar algo? Cuando yo digo cortar el patrón de movilidad, que la gente no se mueva, impedirlo, confinar a las personas en sus casas, eso significa cuarentena con recursos. Es imposible que tú impidas un patrón de movilidad si no entregas un bono de urgencia a las personas, vale decir un sueldo mensual para decirle quédense en su casa. El caso de California, que yo lo conozco porque vivo acá, es así. Se confinó a la gente y se le entregó un bono muy grande, digamos, perfecto en la economía comparativa, ¿no? Y las personas se quedaron en sus casas. Ahora, dicho eso, Chile debería abordar esa situación de ese modo, o sea, decir, por favor, quédese en su casa, impidamos la movilidad de las personas, cortemos estos patrones de movilidad, en el caso de Valparaíso no vaya más ni a Viña ni a Valparaíso, y como Estado le vamos a otorgar a usted un recurso que en este caso va a ser un sueldo de emergencia. ¿Y eso te lo dan en California por cuánto tiempo? ¿Por el tiempo que dura la pandemia? El tiempo que dura la pandemia, nosotros particularmente somos del grupo que puede teletrabajar, así que no tenemos ese inconveniente. Los grupos de personas que viven al día, que están catastrados, se sabe quiénes son, dónde viven, etcétera, ellos reciben un bono de entre $1,000 y un poco más de dólares mensuales, ¿ya?, para efectos de que puedan esos grupos quedarse en sus casas, cuidar de su salud e impedir la propagación de la pandemia. Y convengamos que hace un par de semanas atrás California iba sobre el número de Chile, y hoy día es al revés. Chile tiene más contagiados que California, y California tiene el doble de la población de Chile. California anda alrededor de los 40 millones, 37 millones, 38 millones, y tenemos 130.000 contagiados, un poco menos. Y entiendo que Chile ya está por sobre eso. Y eso es tremendamente delicado porque tiene una población menor. ¿Ya? Chile está en la mitad, no estamos en los 18 millones. Y desde el punto de vista de los exámenes que se han tomado, California ha tenido una capacidad de toma de examen de algo así como 2.600.000 exámenes. Chile, entiendo, está en el millón y algo, o cercano a eso, que también es menor. O sea, en Chile hacemos menos cantidad de exámenes y tenemos más contagiados diarios, ¿ya? Y la bomba de tiempo de esto, nosotros lo dijimos con otro profesor en marzo, un profesor de la Universidad de Chile, Julio Covarrubias, dijimos, mire, se van a acabar las camas. Lo dijimos cuando se liberaron los primeros datos del MinSal. Dijimos, a esta tasa se van a acabar las camas por ahí por el 12 de mayo. Y eso se cumplió. Y dijimos, mire, la capacidad instalada de Chile es muy pequeña, por tanto ahora hay que tomar las medidas, y esas medidas no se tomaron. Ahora, no obstante, habrá que avanzar sobre seguir gestionando esta pandemia sobre la base de, insisto, los patrones de movilidad. Si sabemos sobre los patrones de movilidad, entonces podemos impedir que las personas se muevan, porque sabemos entonces también cuáles son las zonas que concentran, ¿ya? Nosotros en el caso de Santiago, no hay que ser ingeniero en transporte para darse cuenta que toda la gente se congrega por lo general en las comunas de Santiago, Providencia, Las Condes, ¿no?
Entonces lo que tenemos que hacer es impedir que lleguen las personas a ese lugar. Ahora, Fernando, hay otro elemento que es el transporte público. Mucho se ha dicho sobre las mascarillas, el uso de mascarillas. El uso de mascarillas es crucial, hay que usarla. No obstante, técnicamente sabemos que la única mascarilla que impide el contagio es la mascarilla N95 de 3M. El resto de las mascarillas no impiden el contagio. El resto de las mascarillas hace que el virus caiga, por así decirlo, más cerca y por tanto es menos por llamarlo de algún modo, el material o las partículas en suspensión, pero no impide ese contagio. Por ¿Y tanto, qué tiene la N95? ¿Qué tiene la N95 que la hace tan especial? La N95 es una medida, ¿no?, que te dice el porte del poro por el cual va a pasar un virus. ¿Ya? Esa es la medida. Si usted tiene un poro más grande, pasa el virus. Y eso pasa en todas las otras mascarillas que no son la N95. Entonces, si usted se sube al metro o a la micro, que ya está con mucha gente, con una mascarilla cualquiera, usted igual tiene probabilidad de contagio. Ahora, si nosotros tuviéramos un sistema de transporte diseñado tal que no tengamos hacinamiento dentro del metro y no tengamos hacinamiento dentro de los buses de transporte público, manteniendo una distancia de 1 metro y más entre pasajeros, ahí en ese aspecto las mascarillas que no son la N95 sí son relevantes, ¿ya? Pero si usted va más cerca del metro o tenemos mayor densidad de gente dentro del transporte público, léase buses o metro, entonces su mascarilla en realidad no es tan eficiente, no es tan efectiva, ¿ya? Y esos son elementos que hay que señalarle a la población, o sea, decirles, mire, no porque usted ocupe una mascarilla está libre de propagar o de contraer el coronavirus. Estamos conversando en la última entrevista con Felipe Ulloa, consultor internacional en desarrollo de infraestructuras y transporte, sobre cómo se correlaciona toda la infraestructura de transporte, que en el caso de la capital de Santiago y también de otras ciudades, pero de Santiago es una situación vital porque, como decías tú, Felipe, los traslados son muy masivos desde sectores fuera de Santiago hacia y de la periferia de Santiago hacia 3 o 4 comunas donde se producen la mayor cantidad de trabajo. Te quería preguntar sobre esa situación, si es que tú no puedes, porque no puedes evitar de que un porcentaje de la población salga porque vive a diario y por lo tanto va a salir igual, porque si no se muere. ¿Cómo de alguna manera se enfrenta esa situación si es que además tú tienes dificultades para saber exactamente quiénes son esas personas? Si uno de los problemas que tenemos acá es que la informalidad, mientras funcionaba y de alguna manera hacía que la economía tuviera su complemento con la informalidad, bueno, nadie la pescaba mucho, pero cuando ahora tú necesitas llegar a todas esas personas informales donde no sabes dónde están, si están allegados, si están hacinados en algún lugar, si son chilenos o extranjeros, y necesitas llegar, se te produce ese otro problema, que es un problema de contacto, digamos. Claro, mira, en realidad los datos existentes te dicen dónde están las personas, ¿ya? Desde los ministerios, desde las carteras sectoriales, digamos, hay información. Si el tema, yo creo que pasa un poquito más, Fernando, por la voluntad política de querer abrir la billetera en una situación de pandemia. Recordemos que nosotros tenemos en Chile un proceso de bancarización muy grande, y de esas personas bancarizadas, el 74% de la población bancarizada, que es muy grande, tiene cuentas RUT. O sea, bastaría con decirle a cada uno, mire, le puse plata en su cuenta RUT, por favor no salga, quédese en su casa, ¿ya? Y eso no ha ocurrido. Se han preferido otras estrategias, en fin, que son discutibles. Nosotros sabemos... Perdona, Felipe,
Felipe, hay una incluso idea que plantearon los alcaldes Joaquín Lavín y Germán Codina de Las Condes y de Puente Alto, que también apareció muy buena, que era a raíz de esta entrega de cajas de alimentos que tenía ciertas dificultades y se están teniendo ciertas dificultades en llegar con la rapidez que se requería. Ellos plantearon generar una cuenta asociada al QR del carnet de identidad. Que ahí sí que tiene muchísima más gente que la gente bancarizada. Sí, claro, eso es posible, y las tecnologías están disponibles, si es un tema de querer hacerlo bien, digamos. Yo comparto ese criterio, es una vía. Tenemos esa vía, tenemos la vía de las cuentas RUT, y como te decía, el tema es abrir la billetera y hacer estas transferencias y asignaciones de fondos rápidamente. Yo creo que esa es una muy buena idea, porque convengamos que el tema de las cajas, Fernando, tiene una complicación logística, ¿no? O sea, hay que ocupar una serie de gente primero para empezar a disponer de este recurso, trasladar ese recurso. Si justamente queremos impedir que haya contacto entre personas, repartir cajas es poner básicamente un ejército de gente en contacto con otras personas, y eso también nos genera focos de contagio. O sea, podemos tener gente joven distribuyendo las cajas, pero también distribuyendo el virus, porque pueden ser móviles de contagio asintomáticos. Entonces yo creo que esa estrategia no es la mejor de usar en este instante. Creo que la mejor estrategia es la transferencia de fondos directos a cuentas RUT o a otros diseños que se puedan generar. Por ejemplo, nosotros hemos puesto información en la página de la Universidad de Santiago, en el digeo.usach.cl, y ahí tenemos el banner proyecto COVID-19. Tenemos, por ejemplo, mapas de hacinamiento de la región metropolitana, donde hemos dicho, mire, en comunas como La Pintana, San Bernardo, San Ramón, La Granja, Los Espejos, sectores de Santiago, Recoleta, Independencia, Cerro Navia, Estación Central y otras más, tenemos porcentajes de hacinamiento que son tremendos. Si a nosotros se nos mete ahí el coronavirus, vamos a estar lamentando situaciones muy, muy complejas. Y yo creo que el llamado hoy día a la autoridad es decirle, mire, ministro Hacienda, ministro Orión, entendemos las dificultades económicas, pero abra un poquito la billetera, haga llegar los recursos a la gente para que pueda estar confinado en sus casas sin moverse más. Eso es crucial. Las técnicas estadísticas están, la información está disponible. Yo haría un poco ese llamado. Ahora, Felipe, estamos conversando con Felipe Ulloa, consultor internacional en desarrollo de infraestructuras y transporte. Esto estamos hablando básicamente de lo que sucede con las personas en las trayectorias que cotidianamente utiliza a través del transporte público. Tenemos otro tipo de variantes. Tenemos, por ejemplo, una discusión que se está dando aquí en Chile sobre si que corresponde o no corresponde declarar estratégico a algunas líneas aéreas en función del transporte aéreo. ¿Cómo ha sido esa situación? Porque tú tienes en Estados Unidos, me consta, porque viví mucho tiempo ahí, tienes una economía que funciona básicamente en torno a buena parte de la red aérea. Y tú acá tienes también una situación que abarca otro tipo de transporte. No sé si los trenes siguen funcionando o no siguen funcionando, la red aérea de varias compañías. ¿Cómo se ha enfrentado esa situación? Claro, aquí desde el punto de vista del transporte, los vuelos aéreos han bajado muchísimo. El aeropuerto de San Francisco tiene una cantidad de viajes enorme, millones, y eso no se ha dado, digamos, eso está paralizado porque también la autoridad política definió que habían ciertos países que eran de riesgo y por tanto se iban a disminuir los viajes a esos países. Hace algunas semanas atrás incluso se dijo que parecía que Chile también iba a entrar a la clasificación de países a los cuales no había que viajar y por tanto no iban a haber vuelos.
A mí me suspendieron un par de vuelos también por esta fecha, asociado a lo mismo. Entonces, desde el punto de vista del transporte aéreo, se han cortado esos patrones de movilidad, ¿ya? Básicamente las rutas no están funcionando solamente hacia algunos países que han mostrado mejores números de gestión de pandemia. Ahora, bajando al nivel, por ejemplo, más intrapaís, por así decirlo, aquí las redes de transporte han seguido funcionando con bastante intensidad, no obstante con lo que se ha denominado el distanciamiento social, ¿no? Los trenes, por ejemplo, entre Silicon Valley y San Francisco están funcionando, no obstante hay un número en el cual se dice tantas personas pueden entrar y tantas no, ya para efectos de mantener estos distanciamientos. El estado de California está en cuarentena, pero es una cuarentena bastante distinta a la de Chile, no es una cuarentena con toque de queda, ¿ya? Es una cuarentena en la cual se cierra el comercio y se dejan solamente los comercios básicos, ¿no? De alimentos, combustibles y otros de ese estilo, farmacias, y la gente realmente, como tiene el apoyo estatal de quedarse en su casa porque hay un bono de dinero, la gente se queda en sus casas. Entonces, los trenes están funcionando, los metros están funcionando, pero con esta situación que yo te señalo de distanciamiento social, y las personas son muy, muy cuidadosas de mantener ese tipo de distanciamiento. Y bueno, sigue funcionando el transporte privado de auto. Eso en Chile yo entiendo que se ha intensificado, producto de que también las personas que pueden ocupar ese medio lo han hecho. Ahora, las líneas volviendo al caso del transporte aéreo, claro, nosotros hemos visto, por ejemplo, que empiezan estas conversaciones sobre rescates de ciertas líneas aéreas, tanto en Estados Unidos como en Europa. Ocurrió en Alemania, y Chile entiendo que estamos pasando allá por la misma situación. Ahora, hay distintas estrategias técnicas sobre cómo hacer el rescate de una línea aérea, en este caso particular de LAN. Me imagino que vamos por ahí pensando, ¿no? Y eso tiene que... Bueno, LAN es una de ellas, sin duda, y ahí básicamente la discusión ha sido, yo tengo la impresión de que a todas luces, desde el punto de vista de la conectividad aérea del país en términos de pasajeros, LAN sin duda tiene un rol estratégico, y la pregunta es si es que acaso este dinero se pasa como se ha hecho en ocasiones anteriores de alguna manera como un salvataje sin contraparte, o se pasa contra, no sé, traspasar acciones, generar algún tipo de utilidad en el pago cuando se devuelva, en fin, algún tipo de esas cosas como se están viendo en algunas otras partes del mundo. Claro, el mundo moderno, digamos, más bien con esto de los mercados regulados, ¿no? California regula mucho sus mercados. Como te decía, California regula mucho sus mercados también. Al parecer, Chile ha tenido una lógica de no regulación de mercados bastante atípica al resto de los países del mundo, ¿eh? Chile tiene un modelo extremadamente liberal o neoliberal, sin ciertas restricciones. California pone muchas restricciones a las empresas y por tanto va a actuar ahí donde el Estado actúa, ahí donde el mercado no actúa. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que Chile podría tomar la línea de un poco de lo que ocurrió en Alemania con Lufthansa, ¿no? En el sentido de que el Estado hace el salvataje, pero el Estado también es parte integrante de la toma de decisiones en ese directorio. El pasar plata per se, porque sí, creo que hoy día no corresponde a la luz, digamos, de los antecedentes que se tienen a nivel mundial sobre cómo se deben relacionar las compañías estratégicas con los estados y los países, ¿ya? Yo creo que esa discusión, si alguien dice no, tiene que rescatarla porque sí, y hay que ponerle plata y contra nada, yo creo que es una discusión bastante estéril. No creo que a alguien se le ocurra, algún economista serio en Chile, señalar que esa es la ruta a seguir. Entendería que no. Y es más, y entendería que el acuerdo político tampoco iría en esa línea. O sea, si hoy día ni siquiera estamos pasándole plata a las personas
para que se queden en sus casas confinados. No sé si hay agua en la piscina, por así llamarle, ¿no? Para decir, ahora no le pasamos plata a la gente, pero le vamos a pasar plata a LAN para hacer un salvataje contra nada, digamos. Creo que no va por ahí. Yo he conversado con algunos economistas y exministros de Estado sobre eso, y entiendo que la definición política va por el lado de que se hace el salvataje, pero con ciertos reparos, ¿no?, en los cuales el Estado tendrá que poner sus criterios. Y en ese sentido, Felipe, de lo que tú has visto en el ámbito de la infraestructura de transporte en los distintos países del mundo donde esto se ha enfrentado, ¿cuáles son las variantes que tú puedes de alguna manera garantizar que funcionan? Y qué tanto, y ahí ese es un punto súper, creo yo, importante hoy en Chile, que es cómo tú comunicas algo que se respete, que se crea. ¿Qué tanto nosotros no respetamos, o la gente no respeta lo que dice la autoridad? Porque, bueno, estábamos en un contexto anterior de desconfianza, de alguna manera reprobación de las autoridades de todo tipo, y por lo tanto lo que se diga va a tener un porcentaje, si tú quieres, alto de rechazo o de gente que no lo va a respetar. ¿Cómo se empalma la comunicación que tiene que darse para que las cosas se hagan con la aprobación de eso y con el respeto a esas directrices? Mira, esa pregunta es súper difícil de responder. Yo entiendo el fondo. Cuando se instala la desconfianza, y la desconfianza entre la autoridad política y la ciudadanía, es muy difícil poder lograr una posibilidad de acuerdo y entendimiento. Y yo creo que una ruta, por ejemplo, para ir en esa dirección es justamente en una situación de pandemia como esta, que la gente se sienta apoyada por el Estado y recibir los fondos y los recursos que se necesitan ahora. Yo creo que es una señal política y técnica a la vez, en el sentido de decirle a la población, nosotros como país, como Estado, como patria, por mencionar estos valores, ¿no?, que casi suenan como extemporáneos, pero creo que hoy día hay que ponerlos nuevamente sobre la mesa. O sea, el sentido de la República. Y en ese sentido de la República, decir, el Estado hoy día a usted, ciudadano, lo va a ayudar y le va a entregar un bono. Yo creo que eso hoy día sería interesante para efectos de poder restablecer esas confianzas con la autoridad política y rediscutir todo el resto del diseño del país. Por ejemplo, si la autoridad política dijera mañana vamos a rescatar a LAN, y resulta que tenemos gente sin trabajo, sería muy difícil, ¿no? Yo no lo entendería, y yo creo que muchos economistas no lo entenderían, ¿ya? Yo creo que hay que dar señales fuertes en esa línea. Particularmente nosotros en Estados Unidos hemos vivido hace pocos días atrás algo lamentable, que es la situación, digamos, del asesinato de un hombre afroamericano a manos de la policía. Ya estoy hablando del caso de George Floyd. Y eso ha generado un desequilibrio social con pandemia dentro de Estados Unidos. Hemos tenido ciudades enteras que están en toque de queda porque la gente quiso salir a manifestarse. Entonces, elementos como eso están ocurriendo a nivel de los distintos países del mundo, ¿ya? Y yo creo que la única fórmula para poder restablecer las confianzas es que la autoridad política dé las señales correspondientes. En California, particularmente, las señales han sido, por ejemplo, el tema de los bonos. Las señales han sido incluso darle bono a los que son, entre comillas, que se denominan como ilegales. La población que no tiene documentación de permanencia en California también recibe bonos. También han sido acogidos, digamos, desde el punto de vista del Estado, porque se entiende que juegan un rol fundamental en la economía también, dentro de la economía formal y dentro de la economía informal. Un elemento a destacar, los inmigrantes
sin documentación oficial en California también pagan impuestos. ¿Ya? O sea, cada peso de ellos también va a los colegios públicos, también va a los hospitales, también va a la infraestructura. Y por tanto el Estado ha dicho, yo a ellos también les voy a dar un bono. Entonces yo creo que Chile debería hacer propuestas en esa dirección para restablecer las confianzas. Sí. Felipe Ulloa, consultor internacional en desarrollo de infraestructura de transporte, muchas gracias por este contacto, Felipe, que te vaya muy bien. Muchas gracias, Fernando. Te agradecido por esta entrevista. Déjeme pasar el dato de la página web donde estamos poniendo nuestros documentos. En digeo.usach.cl, que esto es del Departamento de Geografía de Ingeniería Geográfica del USACH, donde nos ha acogido ahí el profesor Ricardo Crespo, y también del Departamento de Ingeniería Industrial con su director Miguel Alfaro. Así que agradecido del USACH y el contacto también contigo, Fernando, y la radio. Muy bien, pues muchas gracias, Felipe, que te vaya bien. Gracias a ti. Chao. Y estamos terminando otra jornada este día jueves. Nos encontramos mañana a las 8 de la mañana. Que tengan ustedes un buen día. Cuídense. Chao. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación clave. La clave me escucha.